Ustedes recuerdan que a finales del 2019 se presentó el primer caso en Wuhan, en Hubei, en China, en la provincia de China. Ya el 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia. Ya para ese momento todos estábamos muy preocupados porque se había presentado muchos casos en la China, mortalidad, y habían muchos casos en Europa, Estados Unidos, etc. La pandemia obviamente nos alcanzó, llegó a Colombia. Aquí en el país también declararon la emergencia sanitaria y a los laboratorios que estábamos en condiciones porque teníamos montadas pruebas de biología molecular y un área molecular, nos pusieron el reto grandísimo de iniciar el montaje de las pruebas y el manejo. Nuestro centro de tecnología e innovación. Perdón. Mindra se dedica a la innovación y a la investigación y desarrollo de dispositivos y soluciones médicas avanzadas. Contamos con más de 10.000 empleados en todo el mundo y cerca del 20%. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces les decía que comenzó la búsqueda de laboratorios que estuvieran en condiciones de realizar los montajes de las pruebas y es así como el 22 de marzo del 2020 se firmó el convenio de la Fundación Santa Fe de Bogotá con el Instituto Nacional de Salud para iniciar el montaje de pruebas de PCR para SARS-CoV-2. En ese momento comenzó un colosal trabajo de todo el grupo multidisciplinario que estaba compuesto tanto por los clínicos como por los especialistas de laboratorio en todas sus áreas, patólogos clínicos, las especialistas, las personas de microbiólogas, bacteriólogas y obviamente con la gestión y la gerencia de nuestras directivas, tanto la dirección del hospital como la dirección del laboratorio, del departamento que en ese momento estaba en cabeza de la doctora Paula, como dijo, y de patología de la doctora Margarita, y comenzamos a trabajar en este tema que pues obviamente nos llevó mucho trabajo y muchos desvelos, y fue un trabajo colectivo para poderlo sacar adelante. Y en general pues tuvimos estos retos que están aquí, que los he tratado de agrupar en una gestión analítica, una gestión de infraestructura, una gestión del recurso humano, gestión de bioseguridad, la gestión epidemiológica correspondiente, una gestión de educación y una gestión de insumos. Entonces voy a tratar uno por uno estos aspectos, los más relevantes. Con relación a la parte analítica, el primer reto que tuvimos fue todo el tema del aprendizaje de la toma de muestras. Como ustedes saben, el hisopado nasofaringio, para ese momento nosotros pues obviamente ya tomábamos muestras respiratorias, pero no a ese nivel de exigencia, corriendo contra el tiempo y además contra nuestros propios miedos, porque no sabíamos en qué momento nosotros o nuestras familias se podían infectar y cómo nos iba a ir con la infección, y si íbamos a ser asintomáticos, íbamos a estar entre los que estaban en la UCI intubados. Entonces era un reto todo este tema de organizar esta parte. Entonces comenzamos con el hisopado nasofaringio, comenzamos con nuestros pocos insumos que teníamos para nuestras muestras respiratorias, pero obviamente eso se agotó rápidamente y tuvimos el reto de conseguir en el mercado estos insumos, como lo veremos más adelante. Obviamente con el problema del montaje de las pruebas, pues nosotros montábamos ya PCRs para muchas infecciosas, pero no para SARS-CoV-2. Entonces tuvimos que aprender sobre la prueba a marchas forzadas, traer las tecnologías correspondientes. Llegamos con nuestra prueba convencional de PCR para detectar los genes que están ahí anotados. Como ustedes saben, inicialmente eso era lo que pedían a nivel mundial, el RP, el NIL, con su PCR convencional. Nos llevó pues un tiempo adaptarla, pero afortunadamente gracias a todo el trabajo que se hizo, pues se logró rápidamente tenerla estandarizada
y la validación y verificación correspondiente, que fue también un reto para nosotros en tiempo récord, y comenzamos a montar las pruebas normales. Posteriormente se presentó el reto de que teníamos que tener pruebas de PCR que fueran más, con una oportunidad mejor, porque la de 24 horas que estábamos ofreciendo no nos servía, por ejemplo, para los servicios de trasplante. Entonces tocó traer otras tecnologías, como por ejemplo en este caso la prueba de GeneSper, que en ese momento salía en 1 hora y que nos ayudó para estos casos urgentes. Obviamente al principio no teníamos casi estas pruebas, teníamos muy poquitas y estaban en backorder, estaban retenidas en Estados Unidos, y tuvimos que hacer toda una gestión para poder obtener por fin las pruebas de GeneSper para ofrecerlas a nuestros pacientes. Tratando siempre de mantener un tiempo que para mí ha sido pues obviamente un orgullo mantenerlo en menos de 24 horas, porque muchas instituciones y aún a nivel internacional, de acuerdo a la revisión de la literatura, se demoraban hasta 4 días en sacar un resultado de PCR, lo cual obviamente para la toma de decisiones médicas era totalmente inadecuado, y nuestra búsqueda era siempre ayudar a los médicos a tener sus resultados a tiempo. En la gestión analítica también nos enfrentamos con el tema del aprendizaje rápido, porque teníamos que ir conociendo de la enfermedad a medida que íbamos realizando las pruebas. Y uno de los puntos fueron los anticuerpos. Inicialmente nos pidieron los clínicos los anticuerpos como algo muy importante para el diagnóstico y para establecer el estado inmunológico del paciente. No sé si recuerdan, al principio solo teníamos cromatografías, inmunocromatografías, y la primera que pudimos tener nosotros era una cromatografía de anticuerpos totales, y en general en todo el mundo al parecer fue así, porque así está en la literatura, y solo se podía detectar si era positivo o negativo y no sabíamos si era M o G o cuál. Posteriormente comenzaron ya a llegar nuestros anticuerpos de cromatografía IgG y IgM, al principio muy costosos, al principio muy escasos, pero poco a poco comenzaron a llegar más y más proveedores con estos reactivos, y ya pudimos por lo menos definir si eran IgG o IgM, aunque posteriormente ya a través del conocimiento de la pandemia vimos que el comportamiento de la IgM para esta infección realmente no era confiable y no era muy útil, y nos quedamos con la idea de nuestro IgG. Pero estos eran anticuerpos totales, y cuando llegó ya la vacunación, entonces el nuevo reto era conseguir una prueba que nos ayudara a establecer la respuesta inmunológica del paciente ante la vacuna, y pues entonces tuvimos que traer nuestros anticuerpos IgG anti-spike específica, que es la forma en que funciona la vacuna. Al principio también solo cualitativos, y posteriormente, a medida que se fue mejorando el conocimiento, ya pudimos obtener los anticuerpos cuantitativos y con unidades trazables al estándar de la OMS para conocer si el paciente estaba o no respondiendo a la vacuna. Todo esto lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha y trabajando en conjunto para poder lograrlo. También tuvimos que comenzar a adaptar nuestros informes, y los informes que normalmente hacíamos tenían que estar adaptados ahora a las regulaciones externas, y nosotros a nuestras propias regulaciones y a las regulaciones externas, para que tuvieran la información que se consideraba que era importante. Tuvimos que actualizar obviamente los procesos se actualizaron, los que teníamos ya tuvieron que actualizarse, y tuvimos que crear otros múltiples procesos e irlos documentando sobre la marcha para estas nuevas pruebas y para el manejo, por ejemplo, de las tomas de muestras, del transporte. Bueno, eso lo veremos más adelante, pero esto ha sido pues un trabajo conjunto en que hemos trabajado todas las personas del laboratorio. En la gestión de infraestructura, pues nosotros teníamos nuestra infraestructura, pero no esperábamos que tuviéramos que hacer estas adaptaciones. Una de las primeras que tuvimos que hacer, obviamente, es la extracción de muestras propia para virus del SARS-CoV-2. Tuvimos que hacerla rápido para podernos verificar, y fue un trabajo de toda la organización para poderla tener a tiempo y tenerla aislada y poder hacer todo el protocolo de limpieza y poner los equipos, etcétera, etcétera, para que tuviéramos un lugar aislado
la toma para la extracción de las muestras, el desempaque y la extracción de las muestras. Aprendimos mucho de eso, tuvimos que conseguirnos congeladores y otros equipos de apoyo, también cámaras de flujo laminar, porque créanme que eso es un problema a nivel internacional. Al revisar la literatura, también en España, en Chile, en Estados Unidos tuvieron problemas para conseguir rápidamente cámaras de flujo laminar. Tuvimos que adaptar sitios adecuados para la recepción de muestras que obviamente no teníamos. Pensábamos que una podía recibir las muestras donde recibe las demás y eso obviamente no era así. Es parte de lo que aprendimos en la pandemia con una enfermedad tan contagiosa como esta. Tuvimos que adaptar un área para toma de muestras respiratorias. Aprendimos sobre el tema, sobre la limpieza de esas áreas, sobre que tienen que tener presión negativa, sobre todo lo que implica tener una toma de muestras respiratorias en la cual se separa el flujo de los pacientes sin problemas respiratorios del flujo de pacientes con enfermedades generales en lo posible. Se montó un drive-thru para tomar muestras de pacientes en sus automóviles en forma cómoda y además aislada totalmente, como ustedes lo conocen, queda en el parqueadero. Y esto fue una cosa que también nos llevó trabajo y de acuerdo a lo que habíamos visto en otras partes, que se implementó también para una toma de muestras segura y separar los flujos. Tuvimos muchos problemas con la disponibilidad de insumos, que más adelante les mostraré, de todas estas cosas que estamos discutiendo en esta presentación. Ahora vamos a ver la gestión del recurso humano. En la gestión del recurso humano también fue un reto conseguir personas rápidamente que pudiéramos agilizar nuestros procesos de contratación, personas que tuvieran la capacidad de montar pruebas de PCR y además el reto grande de tener que entrenarlas para que pudieran montar las pruebas, para que estuvieran en condiciones, digamos, técnicas de montar las pruebas rápidamente. Pero también tuvimos que entrenar a la gente en la toma de muestras. Nosotros en general pues no lo hacíamos en forma masiva, entonces tuvimos que destinar gente, entrenarla a marchas forzadas también, además para que usaran todos los elementos de protección personal que en ese momento se requerían y que pues, se siguen usando en su mayoría. Tuvimos que entrenar a las personas también en temas de embalaje de muestras y usar las ideas de la OMS para poder hacer el triple embalaje. Y uno piensa de pronto que es un problema solo del país, pero al revisar la literatura se da cuenta que no, que en muchas partes, Chile y aún España, tienen problemas también con los embalajes de las muestras y también tuvieron que aprender mucho durante esta pandemia para poder embalar adecuadamente las muestras. Obviamente el asunto de organizar turnos de 7x24, porque de pronto en biología molecular se trabajaba por la noche y los festivos de una manera, ¿cómo se llama? De acuerdo a las necesidades, con turnos de disponibilidad, pero en este momento para poder responder y tener la oportunidad de 24 horas teníamos que establecer turnos nocturnos y también un reto pues organizar esos turnos y además de que seguíamos trabajando, de que trabajábamos en este tema del SARS-CoV-2, teníamos que seguir trabajando en todos los demás temas, o sea, la ambidistralidad de que hablan o pulpidistralidad que habla la doctora Paula, que en este momento nos estaba dirigiendo. Teníamos que seguir trabajando en los otros frentes y no bajar la guardia en ninguno, lo cual obviamente fue un reto grande que tuvimos que gestionar también. En cuanto a otras cosas, nos surgieron otro poco de asuntos como fue las necesidades de las empresas. Tuvimos que hacerle frente a las necesidades de colegios que querían entrar a estudiar, a las empresas que querían saber si sus trabajadores estaban infectados o no, haciendo jornadas de empresas, yendo a las empresas o yendo a sitios con un grupo de personas para tomar muestras rápidamente, traerlas, procesarlas y entregar resultados también en forma muy proactiva, muy rápida. También incluso nos tocó para una empresa que hace cine trasladar gente a diferentes ciudades cerca aquí de Bogotá y ponerla a vivir allá para poder que estas personas pudieran
hacer sus trabajos de filmación de películas y todo. Y esto fue un trabajo que todo se generó desde acá y el personal se organizó desde acá para poder cumplir con esos retos. Tuvimos también, obviamente, que asumir el reto en sí del personal, de su cansancio, de su agotamiento por las largas jornadas de trabajo, el burnout que afortunadamente no nos acompañó mucho, las incapacidades por la misma enfermedad y las incapacidades por enfermedad general. En esto tuvimos el apoyo en la institución, que todo momento tuvo el tema de salud y me cuido para cuidar, y teníamos que contestar todos los días una encuesta de cómo nos sentíamos de salud y también cómo nos sentíamos mentalmente, y si necesitábamos alguna ayuda podíamos levantar la mano para que nos ayudaran, porque obviamente el trabajo fue arduo y fue difícil y afectaba seguramente la mente, porque además, como les digo, estábamos luchando contra la enfermedad y a la vez luchando nosotros mismos para evitar contagiarnos, y con el susto de que lo pudiéramos hacer porque no sabíamos cómo nos iba a ir. Tuvimos que hablar mucho de bioseguridad en esta pandemia. Tuvimos que gestionar todo el tema de elementos de protección personal. Nos tocó aprender sobre inactivación de virus, embalaje y transporte de muestras, protocolos de limpieza y desinfección de áreas. Todo esto trabajamos a marchas forzadas. La gestión epidemiológica también, como ustedes saben, el laboratorio da datos para todas estas entidades, no solo para el laboratorio y para la institución para toma de decisiones. Nosotros somos los que generamos la información confiable en la estadística, el registro de resultados, y además tuvimos que dedicar personas completamente a que gestionaran las plataformas que puso el Estado para reporte de resultados y estadísticas. Todavía este es uno de nuestros reportes en el cual nos dicen a diario cuántas pruebas de PCR hemos hecho, cuántas de anticuerpos, cuántas de antígeno, cuántas han dado positivas, etcétera. En el tema de educación, el laboratorio también jugó un rol importante. Tuvimos que dar charlas para los médicos, fueron bastantes charlas para explicarles en qué consistían las pruebas. Estas fueron más charlas de interacción, obviamente, cómo se comportaban las curvas, los CT, los falsos positivos, los falsos negativos, la indicación de las pruebas de acuerdo a la evolución de la enfermedad, y también le dimos charlas a la comunidad, nosotros también hablando del tipo de pruebas, también la indicación, también la fase preanalítica, todo con el fin de ayudar a resolver este problema. En los insumos, pues ya como les hablé, tuvimos problemas para conseguir inicialmente los reactivos de PCR, los hisopos fueron todo un dolor de cabeza, los reactivos, inicialmente los reactivos de extracción de PCR se escasearon hartísimo, los medios de transporte, y pues finalmente nuestras pruebas de antígeno y pruebas de anticuerpos que logramos conseguir poco a poco y que ya están funcionando obviamente. Lo que les quería mostrar con estos dos diapositivas finales es que en el mundo el asunto fue igual. En España, por ejemplo, esta es una encuesta que realizaron durante la pandemia y se centraron en 5 aspectos o 4 aspectos básicos, que fueron la gestión de organización, gestión de demanda o gestión del volumen, el sistema de point of care, que ellos allá le dieron mucha importancia a ciertas pruebas, y la bioseguridad preanalítica, y como ven también transporte de muestras y equipos de protección estaban en primera línea, y obviamente la implementación de nuevas técnicas, etcétera. Muy parecido a nosotros. Y aquí, por ejemplo, este es otro que es de un autor chileno, en el cual revisan cómo fue el reto durante la pandemia para los laboratorios chilenos, y como ven también es muy parecido. Problemas en la red de laboratorios, problemas en la implementación de las pruebas, aumento de la capacidad de los laboratorios, que muchos no tenían la capacidad ni para montar biología molecular ni para responder al volumen, sobre todo el área de microbiología. Tener que aprender sobre la marcha, sobre las técnicas, muy parecido a nosotros, y ellos recomiendan mantener la vigilancia para detectar los casos nuevos, para eso mantener los laboratorios montados, y que los laboratorios clínicos, teniendo en cuenta su importancia, sean tenidos en cuenta en todas las tomas de decisiones a nivel nacional en todo el tema epidemiológico. Y finalmente, pues yo quería poner unas conclusiones ahí, creo que ya no me queda mucho tiempo. Yo creo que lo más importante es que aprendamos de estas lecciones,
que ojalá nos pudiéramos sentar algún día y decir qué hicimos bien, qué hicimos mal, para mejorar lo que hicimos mal y seguir con lo que hicimos bien. Mantener nuestra flexibilidad como laboratorio y como institución, mantener los ojos abiertos, a mantener en la infraestructura las cosas que pueden ser necesarias a futuro, no desmantelar todo porque ya no está la pandemia, sino tratar de mantener esas cosas y mantenernos pendientes, por ejemplo, para detectar a tiempo nuevos brotes y poder levantar la mano si encontramos que están aumentando nuevamente los casos. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que les quería contar.